Podemos ver en Éxodo capítulo 21 leyes como para preservar o de alguna otra manera para regular, ¿no?, el trato hacia los siervos o a los esclavos, que lo habíamos llamado. También vimos leyes en cuanto a actos de violencia, como incluso el asesinato, ¿no? Y ahora vamos a ver del verso 18 en adelante, vamos a ver leyes sobre la retribución en cuanto a riñas o pleitos, ¿no? Entonces uno se imagina al pueblo de Israel saliendo de Egipto y de pronto viendo y experimentando cada uno de los favores de Dios, y de pronto uno pensaría que en ellos no había pleito, pero pleito había, ¿no? Como en toda sociedad, ¿no es cierto? Como en toda sociedad siempre habían diferencias entre hermanos, entre vecinos, eh, y Dios aquí va a dar la sabiduría y va a dar ciertos principios bíblicos para regular justamente estos pleitos, ¿no? Recordemos en todo momento que el Dios es soberano, que Dios es poderoso, pero también recordemos que Dios le ha dado al ser humano, incluido a su pueblo, un libre albedrío. Y en ese libre albedrío, el pueblo muchas veces, no todos estaban sintonizados con Dios, ¿no? Si con Dios mismo se ponían bravos cuando de pronto faltaba agua o de pronto faltaba alimento, si con Dios mismo, habiendo experimentado, ahora te imaginas con el prójimo, ¿no? Con el prójimo imperfecto, ¿cómo es que se pondría? Ahora ya te imaginas en cómo estaría de cargado Moisés, aunque de alguna manera hemos aprendido también que ya Moisés había delegado a ciertos jueces para que le apoyen a hacer el trabajo, ¿no? Pero aquí Dios le está mostrando una especie de, no tanto de constitución, pero una especie de leyes, ¿no? Para que puedan regir estos jueces, ¿correcto? Y básicamente es eso. Y ahí, dentro de esas leyes que estamos viendo para los esclavos, en contra de la violencia, ahora vamos a ver en contra de las riñas que existen, o incluso en contra, también vamos a ver leyes que regulan el control de daños hechos por los animales. Entonces, vamos a ver dentro de esas leyes, vamos a encontrar principios bíblicos que decimos, nosotros como creyentes debemos de seguir esos principios. Quizás no aplicarlo literalmente a nuestra vida, porque definitivamente el contexto es distinto a la del pueblo de Israel, pero hay principios que vamos a notar que en todo momento estas leyes valoran la vida del ser humano, salvaguardan la vida del ser humano, regulan las buenas relaciones en el ser humano. Estas leyes muchas veces van a traer a equidad, van a ser proporcionales, van a ser justas en su contexto. Quizás de pronto nosotros podemos ver estamos pues casi 4000 años después de lo que se han dado estas leyes, y como que nos podría parecer a veces muy duras, pero debemos entender que Dios sabía por qué los daba en ese momento y por qué fue así de dura esas leyes, ¿no? Y hemos visto ya incluso la ley de la pena de muerte que existía para los actos que eran de asesinato con alevosía, ¿no? Es decir, de manera premeditada, intencionada, y Dios con esto estaba valorando y estaba preservando la vida, ¿no? Para que justamente no se haga algo deportivo el matar a tu prójimo, ¿no? Sino muy por lo contrario. Dios con estas leyes, aunque parezca dura, lo que estaba haciendo era preservar a su pueblo, ¿no? Y al mismo tiempo hablar de la importancia que tiene la vida del ser humano, a quien él había hecho imagen y semejanza. Dicho eso, vamos a comenzar entonces a ver estas leyes de retribución, se le conoce. Versos 18 y 19, mira lo que dice. Además, si algunos riñeren, es decir, entran en pleito, ¿no? Son pleitistas, y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y este no muriere, pero cayere en cama, es decir, lo deja herido, ¿no? Convaleciente. Dice, y se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces al final se recupera, ¿no? Solamente lo hirió, no lo mató, ¿correcto? Entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará, dice, por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le curen. Bueno, entonces, si hay un lío, pero dice, es interesante, dice, si algunos riñeren, y cuando dice riñeren, es definitivamente era un pleito donde ambos tenían responsabilidad, ¿no? La típica mecha, ¿no? Donde pueden resolverlo conversando, pero se fueron a las manos. Entonces, veamos el contexto, ¿no? Dices, hay una riña, hay una pelea, no estamos viendo quién tiene la razón, si quién comenzó el agravio, ¿sí?
La cosa es que ya están en una riña y ya están llegando a las manos, es decir, a tener una pelea física, ¿no? Una lucha física, y definitivamente uno se va a ver afectado, ¿no? Dice, si este no muriere, es decir, uno de ellos cae en cama, está herido, aún así, lo interesante de esta ley de que no se buscaba quién comenzó, por qué le discutió, qué le dijo, no tanto, sino lo que la ley está regulando es de que tiene que haber una retribución por el daño físico. Es decir, con eso nos está hablando de que no se debió haber llegado a ese daño. Y si se llegó a ese daño físico, tienen que asumir las consecuencias del agravio, ¿no? Tienen que restituir el agravio. Y dice, ¿no? Y si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, es decir, recupera nuevamente su salud, pero tenía que haber una reparación. Dice, ¿sobre qué? Sobre el tiempo que tuvo sin trabajar, ¿no? Lo dejó en cama, no trabajó, no produjo el agraviado, pero con esto vuelvo a recordarte, no es que el agraviado era inocente, el agraviado era parte de la riña, ¿no? Pero aún así, el que agravó más, tenía que pagar todo, ¿cómo lo llaman esto? Los gastos generados por falta de trabajar del agraviado y también los gastos que eran de llevarlo al médico, por así decirlo, ¿no? Los gastos de recuperación, ¿no? Entonces, y vemos entonces que de alguna otra manera se está retribuyendo, ¿no? Ante un pleito. Esta ley, si bien es cierta, se da ya cuando el pleito ha ocurrido, pero al mismo tiempo llevaba al ciudadano o al poblador a pensarla bien si va a entrar a un pleito, a un lío, ¿no? O sea, no es que de pronto, es que él me ofendió, por eso nos agarramos en pleito, lo pegué y bien buscado se lo tuvo, como hoy en día se cree, ¿no? Ha sido una pelea pero no. Vemos aquí que el Señor está de alguna manera salvaguardando y al mismo tiempo está evitando de que se lleguen a pleitos de manos o a pleitos físicos tontamente, ¿no? Entonces, ambos perdían de alguna manera. Uno de ellos quedaba agraviado, o agravado, mientras que el otro tenía que restituir la pérdida de trabajo y también todos los costos, ¿no? de sanación del otro. Entonces, vemos en esta ley cómo es que el Señor nos deja este principio pero de restitución, de retribución del daño, ¿correcto? Verso 20 y 21 eh, dice 20, y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. También se daban casos donde terminaban hiriendo a su siervo, a su sierva, a su esclavo, ¿no? O sea, y con palo dice, y muriere bajo su mano, será castigado. Esta palabra castigado, entendámoslo que el castigo para aquel que mataba a una persona, y recuerda que un siervo es una persona, es un esclavo, pero es una persona, y aquí Dios le está restituyendo o le está dando ese valor que le corresponde de una persona. Recordemos, dice será castigado, y cuando dice será castigado así a secas, ¿cuál era el castigo? La pena de muerte. Entonces, si bien es cierto, en otras culturas se consideraba como que de pronto moría tu siervo, tu esclavo, bueno, es un ganado más, pero eso era en otras culturas. Por eso es que decíamos que en el pueblo de Israel la esclavitud era vista de otra manera. La esclavitud era vista sobre todo para sacar al otro de la pobreza o para que el otro restituya una deuda o porque el otro se declaraba en bancarrota, decía yo quiero trabajar por ti durante 6 años y el séptimo año sería libre con todos sus beneficios. Entonces, de alguna manera, en ese contexto se daba el tema de la esclavitud o del ser siervo de alguien, ¿no? Pero al mismo tiempo esta ley está regulando de que los amos, ¿no? Los dueños, no cometan ese exceso de decir, me perteneces, o yo te compré, o tú estás trabajando para mí, y entonces dice, no, si es que ellos le llegaban a quitar la vida, tenían que ser castigados, como si hubiesen matado a cualquier otro ser humano, porque al fin y al cabo el siervo es un ser humano. Entonces será castigado. Cuando dice la palabra castigado, el castigo era pena de muerte, ¿no? Y como te vuelvo a decir, parece duro, pero de alguna manera al mismo tiempo está valorando la vida del otro. Entonces, para que un amo llegue a tomar la vida de su siervo, tenía que pensarlo, pues. O sea, no era algo tan a la ligera, ¿no? O sea, tenía que pensarlo bien, ¿no? Y definitivamente había un precedente, un castigo fuerte, duro, pero que definitivamente eso evitaba también el maltrato
y de alguna manera la matanza de siervos o esclavos, ¿no? Entonces, en ese contexto se da. Dice 21, mas si sobreviviere, mira, pero puede haber el caso donde lo agredió a su siervo, estamos hablando a su esclavo, pero el esclavo sobrevive por un día o dos, entonces dice, no será castigado. Y uno dice, que pareciera que se libra, pero recuerda que está hablando, cuando habla de castigado, no será castigado de pena de muerte, porque eso ya lo ha estipulado en los versículos anteriores. Entonces, si es que no le llegó a quitar la vida, pero cometió ese exceso de golpearlo, ¿ya? No va a ser castigado, no puede decir, ah, igual lo matamos. No podían llegar a eso los jueces. Y todo esto tenía que pasar definitivamente por los jueces. No es que el pueblo solo interpretaba la ley, esta ley lo interpretaban los jueces. No es que, ah, ya, lo dejó herido, ya, entonces no, ellos mismos no eran los que interpretaban, el que interpretaba eran los jueces, los ancianos. Dice, no será castigado porque es de su propiedad. Y entonces uno dice, pero ¿qué? Entonces, como es de su propiedad, tiene esa potestad de decir, te pego, pero no hay el punto de matarte y de pronto entonces nadie me va a castigar. No, sí había consecuencias que lo vamos a ver más adelante. En el verso 26 va a ser claro de que justamente cuando hay este tipo de agravio, no es castigado con pena de muerte, pero hay consecuencia. Y ¿sabes cuál era la consecuencia? Que este esclavo salía en libertad, te lo adelanto. Este esclavo salía en libertad. Es decir, el dueño, por el agravio o el maltrato que ha hecho contra el esclavo, ¿qué es lo que sucedía? Perdía todos esos beneficios sobre su siervo porque le costó dinero, porque de alguna u otra manera el otro se hizo su siervo por tema económico, había un valor económico, o bien quizás lo compró, pero por haber cometido este agravio, él simplemente se quedaba sin derecho sobre esa propiedad, porque de alguna manera lo veían así también a los siervos, ¿no? Como ser humano, pero también como un valor monetario, ¿no? Entonces, como un trabajador. Entonces, este esclavo salía libre. Eso es lo que nos va a decir el verso 26. Va a recuperar su libertad a causa de los abusos de este, de este amo, ¿no? Pero no le daban castigo de pena de muerte. ¿Por qué? Porque no había llegado a quitarle la vida, ¿no? Entonces, vemos que estas leyes entonces están regulando, no lo están llevando al extremo, ¿no? No están sobreestimando el castigo, tampoco están subestimando el castigo, sino están llevándolo aún a lo que debe ser algo proporcional. El verso 22 dice, si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, es decir, de alguna manera eso lo llaman hoy en día como que se adelantaba el parto, ¿no? O sea, porque dice esta mujer abortare, pero sin haber muerte, es decir, adelantaba el parto, ¿no? De lo que estaba programado, producto de la riña. Ahora uno dice también, pero ¿qué hacía esa mujer en una riña, no? No nos dice las razones, pero si se daba este caso, vemos cómo es que va a haber una ley para ello también. Dice, si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que se les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. ¿Qué es lo que sucedía? Como no ha habido muerte, nuevamente, pero ha habido un daño causado. Un daño sobre el bebé, un daño sobre la mujer, un riesgo por el producto, así haya sido una riña, ¿no? Haya sido una riña, pero se ocurrió el daño. Entonces el marido de la mujer, él decía, yo quiero que indemnicen, se llama, ¿no? Puedan pagar, ¿no? Que pagar el daño. Pero lo llevaba ante el juez y el juez validaba ese monto que el esposo estaba haciendo sobre el daño que se ha causado sobre su esposa y el bebé, y tenía que pagar el acusado, ¿no? El daño que ha causado, ¿sí? Entonces, siempre y cuando, como te vuelvo a decir, siempre y cuando no había muerte. Vamos a ver ahora el caso cuando, ¿qué pasa si de pronto produce la muerte, ya sea del bebé o ya sea de la mujer, ¿no? Ahí las cosas cambian. Dice, entonces dice, verso 23, mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Pero si en esta riña se agravó a la mujer pierde la vida o el bebé pierde la vida, entonces esto tiene que ser pagado vida por vida. Ahora, cuando uno dice tiene que ser pagado vida por vida, sabemos que por quitarle la vida a otro ser humano, ¿cuál era la pena? Era la pena de muerte. Y uno podría decir, lo van a matar. Sí, pero no al mismo tiempo. ¿Por qué?
Ciertamente, la pena de muerte era cuando era un asesinato premeditado, era cuando era un asesinato con alevosía, se le conoce, ¿no? Sí, cuando el otro no pudo defenderse y premeditadamente, intencionalmente uno le quitaba la vida, ahí era tajante, era asesinato, por lo tanto no era un accidente, no era una riña, no es que se le fue la mano, sino era un asesinato con alevosía. Eso era pena de muerte. En este caso, hay una muerte, ya sea de la mamá o del bebé, pero vemos que de alguna manera fue producto de una riña. Ahora, en una riña pudo haber sido un mal golpe, ¿no? O sea, pero quitaron la vida a alguien y esa vida se tiene que restituir vida por vida. Pero vamos a ver que había una, ¿cómo se llama? Una causal en el, o sea, había una, por eso te decía, ¿no? Puede ser pena de muerte, pero sí, pero no. ¿Por qué? Porque había la posibilidad de apelar a decir fue de una manera sin alevosía, es decir, fue de una manera de un mal golpe, mala intención, no fue con intención de matarla, pero ¿sabes qué es lo que tenía que hacer entonces? Entraba a un juicio donde él tenía que pagar el rescate de su propia vida. O sea, no es que tenía que pagar, no es que de pronto le dices al esposo de la mujer a quien ha fallecido, le decías, ya, ¿cuánto vale tu mujer? No, sino, ¿cuánto tú pagabas porque se te levante esa pena? ¿Me dejo entender? Y el esposo de la agraviada o de la difunta o del bebé perdido tenía que aceptar o no aceptar. Si el esposo no aceptaba, definitivamente te quitaban la vida. Por eso que hablábamos, y vamos a ver en el libro de Números, cuando lo estudiemos, había un lugar, dice, donde justamente cuando se daban este tipo de casos y justamente estaba en investigación, había un lugar, unas casas de tipo tabernáculo, donde los que habían cometido este tipo de actos de haber dado muerte a alguien de manera accidental o en una riña, ellos huían a ese lugar y se aferraban del altar de ese, hasta que cumpliera el juicio, ¿no? Entonces, hasta mientras ellos estaban ahí refugiados, nadie les podía tocar la vida, ¿no? O sea, no les podían quitar la vida, hasta que los jueces determinen si fue o no fue con alevosía. Entonces todavía había, aunque eran los causantes de muerte, pero tenían esa oportunidad de ser librados o que la familia pague un rescate por ellos y que sea aceptado por parte de los agraviados para que ellos no les apliquen la pena de muerte, ¿no? Pero tenían esa oportunidad. Pero ¿quién no tenía esa oportunidad? Aquel que mataba con alevosía. Él sí no tenía esa oportunidad, ¿no? Mira lo que dice Números 35-31, si deseas anótalo. Dice, y no tomaréis precio por la vida del homicida. La palabra homicida es el que mata con alevosía, con intención. Dice, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. El homicida sí era condenado a muerte y no había chance a decir, puedo pagar, mi familia puede pagar un rescate por mí. No, pero si era en medio de una riña, un exceso de maltrato al esclavo, cosas como esas, había una causal donde podías, como se dice, negociar con los familiares y eso le llaman indemnizar hoy en día, ¿no? Y el familiar, si aceptaba, eras absuelto de la pena de muerte, pero si el familiar no aceptaba y decía, no, no, yo quiero que vida por vida, y así tenía que ejecutarse, ¿no? Entonces, eso es lo que se da. Entonces dice ahí, verso 24. Verso del 23. Mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esto, los judíos para el tiempo de Jesús, tal vez te recuerda un poco, ¿no? El ojo por ojo. Para el tiempo de Jesús distorsionaron este principio de ojo por ojo. No tanto es de que el ser humano tomaba venganza, no, sino que este principio era de que el juez que está legislando con esta ley tenía que ser justo y proporcional con el castigo que él daba, ¿no? Tenía que ser justo y proporcional en el sentido de decir, si de pronto hubo un agravio sobre una persona, él tenía que poner la sanción de una manera equitativa al daño. No podía ser tan exagerado, tampoco tan, ¿cómo se puede decir? Tan,
¿cómo se puede decir? Tan mezquino, ¿no? O sea, no podía ser tan exagerado ni tan mezquino con la sanción, sino tenía que ser tal y cual se había causado el daño, ¿no? Entonces, en ese sentido, entonces, lo que está haciendo aquí esta ley es regular el castigo por el daño, para que no se cometa excesos, pero tampoco para que sea una pena diluida, así bien suavecita, ¿no? Entonces, lo que nos está hablando esta frase es de que tenía que ser lo justo y proporcional al daño, ¿correcto? Y recuerda en qué contexto es dicho, cuando de pronto una mujer que estaba embarazada perdía la vida, ya sea él o el bebé. Entonces tenía que pagarse vida por vida. Y aquí vemos un principio también. Vemos un principio de que, a pesar de que el bebé estaba en el vientre de la madre, tenía ese derecho de que su vida sea compensada, de que por su vida, por haberle quitado la vida, aún estando en el vientre de su madre, tenía que ser compensada como la de la mamá o como que de cualquier otro ciudadano. Qué distinto, mira, esto ha sido escrito miles de años atrás y vemos en estas leyes que parecen de alguna otra manera rigurosas, pero parecen leyes que de alguna otra manera antiguas, como dicen otros, pero son leyes de principio de vida, donde leyes que están preservando la vida de la mujer embarazada y también del bebé que lleva dentro. Hoy en día vivimos en un mundo al revés, donde se está legislando para justamente y quitándole esa categoría de ser humano, de vida, a los bebés que están en el vientre de su madre, ¿no? Por el hecho de que dice que no tienen todavía un DNI. Porque según las leyes, para que seas un ciudadano, necesitas tener tu partida, ¿no? Tu inscripción. Y si tú no tienes, todavía no tienes derechos. El derecho, vemos que aquí Dios lo da, el simple hecho de que tengas vida, tienes un derecho. Puedes ser un siervo, puedes estar dentro del vientre de tu madre, pero tienes un derecho y tiene que ser pagada, como dice, proporcionalmente y justamente, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, no en el sentido, como te vuelvo a decir, que el judío más adelante esto tomó como una venganza. No es así. Esta ley fue dada en el sentido de que las leyes que ellos tenían que dar tenían que ser proporcionales y justas proporcionales y justas en cuanto al daño realizado, ¿no? Entonces, y si llegaba la persona que cometía este agravio en esa riña y daba muerte a la mujer o al bebé, él podía pagar, como te vuelvo a decir, él podía pagar como un rescate por su propia vida. No tanto era cuánto te pago por tu difunto, sino era cuánto debo de pagar para que no se me sancione o no se me aplique la pena de muerte. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto la figura, no le están poniendo un valor al difunto, sino tú mismo ves cuánto debes de valorar tu vida y si el otro está dispuesto a aceptar lo que tú proponías, ¿no? Y por eso se le conocía a este como el rescate, ¿no? Tenía que pagar por tu rescate. Entonces, no tanto para, como te vuelvo a decir, porque al difunto ya por más que paguen nadie lo devuelve, ¿no? Pero tu vida está en juego por haber cometido justamente ese agravio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista era dado esta ley, ¿no? Seguimos. Dice el verso 26, dice ley de retribución en cuanto a los amos y sirvientes, vamos a ver. Si alguno hiriere el ojo de su siervo, mira, es interesante, o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. A esa ley me refería, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo básicamente esta ley? Si de pronto un amo cometía excesos de herir, de maltratar a su siervo, pero si de pronto se le pasaba la mano, como dicen, y le daba muerte, ese debía ser castigado, definitivamente con la ley más drástica, que es la pena de muerte, ¿no? Pero podía pagar un rescate siempre y cuando los familiares del siervo estarían de acuerdo, ¿no? Y si estaban de acuerdo, él pagaba un rescate por su vida. Si no, se le aplicaba la ley de la pena de muerte. Pero en este caso, cuando lo ha herido nada más y no le ha quitado la vida, lo mejor que podía suceder con el siervo, ¿qué era? Lo mejor que podía suceder es que este siervo obtenía su libertad. Es decir, se corroboraba que este amo había cometido excesos, por lo tanto, este siervo era declarado en libertad. Así el amo diga, pero todavía me falta 5 años que trabaje para mí, lo siento, cometiste excesos y maltrataste, por lo tanto,
esta ley estaba preservando el buen trato de los siervos y al mismo tiempo la mejor, por así decir, la mejor recompensa o la mejor indemnización para este siervo era su libertad, ¿no? Y él obtenía así su libertad, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, vemos que estas leyes lo que están haciendo es preservar un buen trato de amos a siervos, evitar de que se vayan a riñas y terminen personas afectadas, como mujeres embarazadas, o simplemente que en medio de las riñas es que yo no quise matarlo, solamente él me provocó y estuve peleando. Igual, si es que llegaste a matarlo, vas a ser castigado. Si es que llegaste a herirlo, tienes que pagar por el tiempo que esa persona se quedaba en cama y todos los costos de la clínica, ¿no? Entonces, de alguna manera estas leyes lo que estaban haciendo era regular y no permitir, más bien dicho, o fomentar una convivencia de armonía y no de pleitos, ni de agravios, ni de matanza, ni de maltratos a los siervos, ¿no? Entonces, pero era necesaria darlas para regular, era necesario, ¿no? Entonces, definitivamente, y así el pueblo de Israel podría distinguirse de los pueblos que los rodeaban, donde sí, definitivamente el ser humano tenía, existían seres humanos que tenían valor de ser humano y donde existían seres humanos, los esclavos de otras culturas, donde simplemente era un ganado más. O sea, daba lo mismo los siervos, o sea, su vida no valía. Mientras que aquí vemos que de alguna manera Dios está regulando más bien toda esta cultura, ¿no? Entonces, verso 28, también va a hablar un poco de los animales, ¿no? O sea, de los animales, que hoy en día tanto se habla también de eso. Dice, si un buey acorneare al hombre o a la mujer y a causa de ello muriere, ¿quién? El hombre o la mujer, ¿no? O sea, a causa de un buey. Dice, el buey será apedreado y no será, y dice, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. A esto es lo que se le conocía como que un daño por accidente, ¿no? O sea, yo tengo mi buey, está creciendo, mi buey no tiene antecedentes de haber hecho daño a nadie, pero de pronto estaba pasando el vecino y de pronto mi buey lo va a cornear, tanto así fue el golpe que lo dejó muerto. Ahora uno dice, tiene que pagar el dueño, pero no había un antecedente en el buey de que el buey era agresivo, sino eso así, a eso se le conoce como una negligencia, pero no es que había una culpa en el dueño. Pero el dueño de todas maneras tenía que asumir una consecuencia. ¿Cuál es? La pérdida del buey, porque este buey, dice, sería apedreado, es decir, apedreado hasta matarlo. Y los animalistas podrían salir y decir, oh, ¿por qué no? Recordemos, siempre Dios, vamos a verlo, eso en toda la historia bíblica, ¿a quién lo hizo a su imagen y semejanza? Fue al ser humano. El buey es buey, y este buey agresivo, de alguna manera, lo que Dios estaba haciendo es prever de que no tenga más víctimas. Y iban a matar al buey. Y es más, el dueño, y tú dices, ¿y el dueño qué es lo que asumía? Cuando dice, y no será comida su carne, era en dos sentidos. Uno, de que este buey había quitado la vida a un ser humano que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y dos, el comer su carne significaba de que este buey no podía ser vendido. Ah, bueno, pues no, matan a mi buey, pero igual lo vendo. No, o sea, no podía sacar un provecho el dueño de este buey que ha cometido este agravio. Si bien es cierto, no te podrían culpar al dueño diciendo tu culpa, por lo tanto tú también apedreado, pero sí tenía que haber consecuencias y precedentes, ¿no? ¿Precedentes para qué? Para que no se cometan más agravios como estos, ¿no? Y evitar muertes de seres humanos. Entonces vemos con estas leyes que Dios está poniendo al ser humano por encima de los animales. Hoy en día el mundo está al revés. El ser humano está poniendo por encima a los animales que por encima del ser humano. ¿Me dejo entender? Hoy en día existen leyes, y me parece que también en nuestro país, donde de pronto no se define muy bien si tú eres por defensa personal, matas un perro, te puedes ir a la cárcel 6 años. Pero si sin embargo quieren despenalizar el aborto, y eso es algo absurdo. Un animal tiene más valor que un bebé dentro del vientre de su madre. Eso es hoy en día. Pero si nos remontamos a los principios de Dios, el Señor siempre vio al ser humano por encima de los animales. Tampoco está fomentando el maltrato de los animales, ¿no? Quisiera aclarar eso. Pero vemos
que en todo momento lo que está tratando es preservar la vida y que el pueblo de Israel entienda que la vida del ser humano tiene un valor, que así sea siervo, sea mujer embarazada, el niño esté en vientre de su madre, sea afectado por un animal, la vida del ser humano tiene un valor como tal. Y eso es lo que Dios está mostrando a través de esta ley, de que el pueblo de Israel tenía que valorar la vida. No es que, bueno, te mató de manera accidental y ya fue, no, había un precedente. Ese buey le daban muerte, el dueño no sacaba ninguna ganancia, pero era absuelto. Pero mira la segunda parte, el 29. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, es decir, tenía fama de estar acorneando, ¿no? No quizás de haber matado, porque ya lo hubiesen apedreado, pero acorneó a uno, no lo mató, ¿no? O corneó a uno y no lo mató. Corneó a otro vecino, no lo mató. Y el dueño no hizo nada. Esperó todavía que mate a alguien para recién hacer algo. ¿Y qué es lo que sucedía ahí? Dice, pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, es decir, tenía esa fama, y a su dueño se le hubiese notificado, es decir, le dijeron, señor, tu buey me ha corneado, ¿no? Señor, ¿para qué pasas? Bueno, como dicen hoy en día, ¿no? Señor, tu perro me está ladrando. No, o sea, ¿qué pasaba? Era notificado. Y no lo hubiera guardado, no ha tomado acciones con su buey, ¿no? O sea, no lo ha guardado. Entonces ahí ya no viene una culpabilidad sobre el buey nada más, viene una culpabilidad también sobre el dueño. Dice, y matare a un hombre o una mujer, el buey será apedreado, el buey, chao, y también morirá ¿quién? Su dueño. Y tú dices, wow, tan drástico. Es que es una vida la que se está quitando de un ser humano por negligencia de otro ser humano. Y el buey, como buey, iba a ser apedreado para que no siga con eso, con ese daño nuevamente. Lo que se está tratando es de preservar la vida del ser humano. Pero tú dices, pero tanto llegaban al extremo de matar al otro dueño, te vuelvo a decir, nuevamente ahí viene la restricción. La pena de muerte es a aquel que le quita la vida a otro ser humano. Pero aquí también estaba esa cláusula que él podía pagar rescate. ¿Por qué? Por su vida. Es decir, quiero indemnizar a la persona, a la familia, quiero pagar rescate por mi vida, no quiero que me apliquen la pena de muerte. Entonces se iba a este tabernáculo, se aferraba ahí hasta que se haga todas las investigaciones y la familia diga, queremos pagar por la vida. El único por quien no podían pagar por su vida es por aquel que mataba por homicidio o alevosía, como lo conoce la Biblia, ¿no? Aquel que mataba de una manera premeditada, ¿no? Al que normalmente se conocía como el asesino, ¿no? Pero había otras formas de alguna manera de ser responsable de una muerte, sí, por exceso o maltrato a un siervo, por producto de una riña, producto de que mi buey lo acorneó y lo mató al vecino. Había otras formas de ser responsable de una muerte de otro ser humano. Por lo tanto, tenías que pagar también el ojo por ojo, o sea, el diente por diente, en el sentido de que algo proporcional a lo que la justicia determinaba. Y si tú no querías hacerlo, definitivamente ahora sí se te aplicaba la última pena, ¿no? La pena de muerte por no querer hacerlo, ¿no? Y ahí viene ya es otra historia, ¿no? Entonces dice, verso 30, dice, si le hubiera impuesto precio de rescate, ahí está, ¿ve? Entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto, ya ves, ahí vemos el precio de rescate, ¿no? No es que de pronto decían, oye, tu buey mató y tú lo sabías y si tenías esa costumbre, por lo tanto te quitamos la vida. No era tan pronto así. O sea, se le imponía un precio, un impuesto de rescate que él tenía que pagar. Ahora, si él se resistía a pagar y simplemente decía, no quiero cumplir con mi responsabilidad, recién le venía ya la pena. Bueno, entonces por no optar esa salida, ¿no? 31 dice, no, 31, ¿sí, no? Sí, sí, 31. Haya corneado a hijo o haya corneado a hija, conforme a este juicio, se hará con él. Es decir, el mismo juicio del cual estamos hablando, cuando acornea a un ser humano, ya sea si el buey de pronto tenía esa costumbre, moría el buey y asumía también la responsabilidad del dueño, pero también aquí está agregando haya corneado hijo o haya corneado hija. ¿Y por qué de pronto la Biblia lo especifica? Porque aquel entonces se creía en muchas culturas que los que tienen derechos solamente eran los adultos y no los niños. Pero en cuanto a la vida,
¿ya? En cuanto a la vida, en cuanto a preservar la vida, Dios pone esta cláusula y dice, los niños tienen el mismo derecho. O sea, el niño tenía el mismo derecho. No es que, no, pero era un niñito recién, o sea, ¿en qué te ha afectado si hubiese sido alguien que mantenía el hogar? No, la vida es la vida, sea niño, sea de 30 años o sea un bebé que está en el vientre de su madre. Pero en todos los casos, el juicio se iba a aplicar. Entonces dice, y si sea niña también, igual tenía un valor. O sea, por eso dice, ¿no? Haya corneado hijo o haya corneado hija, conforme a este juicio será con él también. O sea, tiene el mismo valor, ¿no? Entonces, 32 dice, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, o sea, como que uno dice, no, pero al final era un esclavo, pueden decir, ¿no? Otras culturas, pero aquí está aclarando. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pero no dice de muerte, es interesante, dice, pagará su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Correcto. Si ocurría eso, ¿no? Decía, y podía ocurrir, ¿no? Pero es tu siervo. El siervo también es un ser humano. Por lo tanto, ¿quién vale más? ¿El siervo o el buey? Definitivamente que el siervo, porque es un ser humano. Y se aplicaba la misma ley que se había aplicado en las anteriores. El buey tenía que ser apedreado, pero además de eso, como había un agravio económico al amo, también tenía que, aparte de todo eso, pagar, dice cuánto, 30 ciclos de plata. Es lo que costaba por lo general un promedio en los trabajos de un siervo, ¿no? O en este caso, los servicios de un siervo. Entonces, ahí se añade nada más ese detalle, ¿no? Pasamos al verso 33, dice, y si alguno abriere un pozo, aquí viene otra negligencia, dice, ¿no? Dice, y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, tú dices, pero ¿qué hacen abriendo pozos, no? Aquel entonces era común abrir pozos, uno, por el tema de pozos de agua, para guardar granos, o sea, era común abrir pozos, pero tenías que tener mucho cuidado porque abrir esos pozos no era un pozo de un medio metro, un metro, ¿no? Eran pozos de 3 metros, 4 metros. Entonces, tenían que tener mucho cuidado porque podía costarle la vida a un ser humano. Entonces dice, si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí un buey o un asno, ¿no? El dueño de la cisterna pagará el daño rehaciendo a su dueño y lo que fue muerto será suyo. Entonces, lo que pedía el dueño del asno, ¿no? O del buey, de pronto cayó tu buey, el otro, el que abrió el pozo, tenía que recompensarte, tiene que restituir el daño, no podía cruzarse de brazos y de pronto decir, bueno, pues no, tu buey tuvo la culpa, que hizo andando por ahí, no, era claro, tenías que tener mucho cuidado porque podía quitarle la vida. Entonces vemos aquí un principio nuevamente de restituir el daño y también al mismo tiempo de erradicar la negligencia, ¿no? Porque dicen, bueno, fue una negligencia, fue un accidente, pero no puede ser algo tan simple como una justificación de decir, ups, disculpa, ¿no? Como hoy en día, de pronto alguien hace un agravio, hace un daño, dice, disculpa vecino, fue un accidente, pero aún así siendo un accidente, tiene que haber una restitución o una retribución del daño. Eso es lo que nos está enseñando estos versículos aquí en adelante, que siempre tiene que haber una retribución del daño, o sea, una restitución, ¿no? Entonces, sea negligencia o no, tienes que restituir el daño, no puedes escudarte en decir, bueno, se me fue, ¿no? Ups, no era un ups. ¿Qué es lo que sucedía? Dice, pagará el daño rehaciendo al dueño, es decir, tenía que pagar el costo del buey, pero también al mismo tiempo dice, lo que si el buey moría, ya pues, ¿no? Ya te pagué, pero también entonces déjame llevar al menos el buey muerto para, bueno, para hacer un caldito, qué sé yo, pues, ¿no? Algo, pero ya pagaste el daño, ¿no? O sea, entonces, 35 dice, y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, ¿qué pasa si hay un lío entre bueyes, no? Dice, y si el buey de uno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán al buey vivo, mira, es interesante, y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Es decir, ¿qué es lo que sucedía? Yo tengo un buey, ¿no? Mi buey, mata al buey del vecino. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo no puedo decir, uy, vecino, disculpa, si un lío de bueyes, ¿no? Y ya, pues el vecino se queda con su buey muerto y yo bien tranquilo con un disculpa con mi buey vivo. No,
nuevamente vemos de que tienes que restituir el daño, ¿no? Entonces, ¿qué hacías? El valor de mi buey vivo entre dos, pero también el valor del buey muerto entre dos, ¿no? Y así de alguna otra manera tienes que asumir, ¿no? Ambos asumían porque al final eran los bueyes los que estaban en un pleito, ¿no? Dice 36, mas si era notorio que el buey era, nuevamente el precedente, ¿no? Si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, ahí la cosa cambia, ¿no? Porque ya no tanto es problema del buey, sino es problema del dueño, que sabiendo cómo es su buey, el hombre no ha hecho nada, ¿no? O sea, simplemente, como dice, le ha importado nada las quejas de sus vecinos, ¿no? Porque hay un antecedente, ya te han dicho, tu buey está haciendo esto, está haciendo daño, y este no hizo nada, entonces dice, mas si es notorio que el buey era acorneador desde tiempos atrás y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Entonces todo el buey vivo, su buey vivo que hizo el daño, se va para el otro y tú te quedas con el buey muerto, ¿no? Entonces nuevamente vemos una justicia, una equidad, una retribución causada por los daños, ¿no? Qué distinto es leyes sencillas, pero que de alguna otra manera permitían una buena convivencia aquel entonces. Hoy en día, la humanidad en distintos países está llena de leyes, ¿no? Hasta por gusto, pero no la cumplimos. Ese es lo interesante y lo curioso de esto, ¿no? Lo anecdótico, ¿no? Nosotros estamos llenos de leyes, pero el ser humano simplemente, uno, ni las conoce y dos, ni las quiere cumplir. En cambio, aquel entonces, con leyes así de sencillas y prácticas, retribuían el daño, ¿no? O sea, restituían el daño. O sea, se hacía justicia y las penas eran proporcionales al daño. Y sobre todo vemos una figura en estas leyes. En todo momento se está preservando la vida. Y definitivamente estas leyes fueron dadas por Dios porque es Dios el creador de la vida, es Dios el dador de la vida. Entonces, Él está dando estas leyes a su pueblo para preservar la vida, para preservar la vida de un ser humano, para preservar la vida de una mujer, para preservar la vida de una mujer embarazada, para preservar la vida del bebé que está en el vientre de una mujer, para preservar la vida de un hijo, de una hija, así sean menores de edad, para preservar la vida, ¿y quién más? De un siervo o una sierva. Entonces, definitivamente Dios está interesado en la vida. Y con leyes sencillas está regulando a su pueblo. Nuestro contexto definitivamente con aquel entonces ha cambiado, ¿no? Hoy en día quizás no hablamos de bueyes, hoy en día podemos hablar en vez de bueyes, quizás podemos hablar incluso de carros, ¿no? De automóviles. Y si tú vas a la jungla de Lima, ¿no? Te chocan, me ha pasado por experiencia personal, la respuesta es no tengo y ya, sí, ahí quedó, ¿no? O sea, nada más. Y después dices, ¿qué hago entonces? Vamos a la comisaría. Sales más agraviado todavía porque te va a demorar meses, hasta años, a pesar de que estamos llenos de leyes. Pero ese es el ser humano que de alguna otra manera no se deja guiar por criterios o principios prácticos de proporcionalidad, de retribución, de respeto a la vida, de respeto a lo ajeno, ¿no? Entonces, simplemente el ser humano sigue viviendo como quiere vivir, ¿no? Pero vemos aquí en la Biblia cómo es que el Señor, con estas simples leyes, reguló a su pueblo, ¿no? Reguló a su pueblo y lo hizo distinto en ese aspecto, por eso que muchos historiadores valoran la cultura judía, la cultura de Israel, del pueblo de Israel, no solo porque, bueno, creen en Dios, sino por su forma de vivir fue distinta a las de sus tiempos, ¿no? En el pueblo de Israel vemos que de alguna manera, a pesar de que era una sociedad patriarcal, pero se está preservando la vida de la mujer, se está protegiendo a la mujer, aunque algunos se escandalizan y dicen, pero mira, la mujer dice no podía legislar. Había muchas cosas que sí es cierto, pero en todo momento vemos el sentido de estas leyes que eran salvaguardar la vida. Entonces, por ejemplo, ahí alguien hizo una pregunta en cuanto a las mujeres, ¿no? De que pareciera que no tienen derechos y todo lo demás. Eh, una chiquita nada más, ¿no? En el pueblo de Israel, por ejemplo, las mujeres eran siervas, lo hemos visto en pasajes anteriores, pero bajo cláusulas de qué? Para que lleguen a ser esposas y no se queden desamparadas. Porque una mujer como tal, en todas las culturas, no tenían un valor. ¿Por qué? Porque no ejercían un trabajo independiente. Por lo general dependían del varón.
Mientras que en otras culturas tomaron otras medidas. ¿Sabes cuál era? Vender a las mujeres como objetos sexuales. Eso es atroz. Pero en el pueblo de Israel fue distinto. Por eso es que incluso en algunos casos hemos visto de temas de poligamia en el pueblo de Israel, y uno dice, pero Dios lo permitió. Dios permitió en cierta medida, mas no la fomentó. Pero aún así, el tema de la poligamia vemos que trajo problemas a muchos reyes, le trajo problemas a David, le trajo problemas a Salomón, pero Dios permitió ciertas cosas por el producto de cómo el ser humano vivía aquel entonces, donde la mujer prácticamente había sido relegada sin derechos y sin poder sobrevivir por sus propias cuentas, por así decirlo, ¿no? Entonces, todo un tema, a veces es necesario entender un poco la cultura en aquel entonces, por qué fueron dadas estas leyes, ¿no? Y ahora viéndolo así, de pronto tú hoy en día hablas sobre estas leyes y de pronto dices, la pena de muerte es bíblica, era bíblica. Pero vemos que un caso extremo donde un ser humano mataba a otro con alevosía, ¿no? O sea, definitivamente Dios, para preservar y para que esto no se prolifere, como que la vida de un ser humano no tiene valor, puso esa pena, ¿no? Hoy en día es todo lo contrario. Al ser humano se le ha dado tantos derechos que el ser humano, ¿qué es lo que hace? No valora la vida, ¿no? El ser humano hoy en día está llena de derechos, pero es paradójico, pero el ser humano no valora la vida. Viene alguien, te roba un celular, te quita la vida y simplemente va a la cárcel, y si de pronto tiene un buen comportamiento, lo liberan a los 3 años, va a firmar 5 años más y tranquilo, ¿no? Y la vida del que fue afectada de alguna manera es desmerecida, ¿no? Y cada vez vemos cada vez más delincuentes porque saben que las penas no son drásticas. Tampoco estoy diciendo de que de pronto hagamos penas drásticas, sino estoy viendo cómo es la moral del ser humano, ¿no? Les decía hace un momento nada más, hoy en día salen estos movimientos que de pronto valoran más la vida de un animal que la vida de un ser humano dentro del vientre de su madre. Estos mismos organizaciones, estos mismos movimientos que de pronto levantan un cartel verde diciendo no maltraten a los animales, esas mismas organizaciones levantan un cartel verde diciendo que le den a la mujer el derecho a abortar y que despenalicen el aborto. Y tú dices, ¿cómo? Pero así está el ser humano, pues. Así está nuestra sociedad. Entonces, en todo momento vemos en la Biblia que uno nos muestra de que debemos de valorar la vida, ¿no? Entonces, antes de terminar, quisiera que vayamos a Mateo capítulo 5, verso 38, porque con esto ya hemos acabado el capítulo 21, Éxodo, ¿no? Pero es interesante cómo es que Jesús en Mateo 5 tocó parte de estos principios en el famoso oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Y a veces nosotros lo hemos citado incluso, ¿no es cierto? Vuelvo a recordarte nuevamente, la naturaleza del hombre como tal siempre ha sido una naturaleza vengadora, ¿no? ¿Sí? El ser humano, en realidad, si te dejas guiar por tus propios deseos, tus propias reacciones, si de pronto te quitan un ojo, tú le quitas dos, ¿sí o no? No es al revés. Cuando uno toma venganza, imaginemos, no eres creyente, acuérdate un poco de tu época en el mundo. Te quitan un ojo, ¿cuánto le quitas tú? Yo le quito dos, o sea, siendo sinceros. No, o sea, me das uno, yo te doy dos. Ese es el ser humano, ¿sí o no? Ese es el ser humano que no es gobernado por Dios. El ser humano en su venganza personal no busca que se le restituya proporcional al daño, sino busca agravar más al otro, ¿no? O sea, ese es el ser humano cuando no es gobernado por Dios. Entonces, en ese sentido, justamente para que cuando de pronto se le quitaba la vida a una persona, aquí en el Éxodo, o había un caso donde alguien perdía la vida, sea por riña, sea por alevosía, sea por accidente de un buey, lo que Dios está haciendo con estas leyes es que las sanciones sean proporcionales y que los que perdieron al familiar no se vean afectados o de alguna manera se le haga justicia, pero también que les está limitando a que no tomen venganza por sus propias manos y hagan un daño mayor. Ah, dice, ¿no? Tu buey mató a mi criado, ahora yo te mato a dos. Eso sería, si no hubiera esas leyes, hubiese sido así. Conociendo al ser humano como es, eso sería así. Ah, mataste ponte, ¿no? A mi esposa en la riña, ahora yo te mato a dos, ¿no? O sea, así hubiera reaccionado el ser humano. Entonces, lo que Dios está haciendo con estas leyes es de que sea proporcional, se le restituya el daño de alguna manera, pero al mismo tiempo busca preservar la vida aún del que agravió, ¿no? O
sea, con esto rescate que él pagaba, pero al mismo tiempo también está limitando al otro, al afectado, a no responder en sus instintos y agravar más de lo debido, ¿no? O sea, por eso es que dijo ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura. ¿Qué significaba? Que la sanción tenía que ser dada por los jueces, pero de manera proporcional. Y esos jueces lo había puesto el Señor. ¿A través de quién? De Moisés. Y entonces estos jueces tenían que obrar de una manera proporcional. Esta ley no estaba hablando de una autovenganza, donde tú decías, ojo por ojo, me quitaste un ojo, yo te quito otro ojo. No era eso, sino que el juez tenía que legislar de una manera proporcional al daño causado. Eso significa el equilibrio de ojo por ojo. Pero para los tiempos de Jesús, ¿ya? Para los tiempos de Jesús, nuevamente esta ley había perdido el sentido y el judío estaba tomándolo como sinónimo de venganza. El ojo por ojo, el diente por diente, perdió el sentido de equidad, de proporcionalidad en las penas, sino ellos lo tomaban como un sentido de venganza, ojo por ojo, diente por diente. En ese sentido, Jesús les hace el pare a los judíos y a sus propios discípulos que también eran judíos, ¿no? Y les dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús se está refiriendo justamente al Éxodo, ¿no? Lo que fue dicho. Pero yo os digo, ahora recordemos primero, Jesús dice en la Biblia que él no abrogó la ley, sino que la cumplió. En ningún momento Jesús está diciendo que la ley de Moisés de proporcionalidad ante un daño está mal. Él está diciendo que eso es lo correcto, eso es lo justo, porque él misma también lo cumplió. Y es más, la Biblia en Romanos dice que Dios ha puesto autoridades, o las autoridades son puestas por Dios, sea en la cultura judía, sea en nuestros tiempos, las autoridades son puestas por Dios. Así no nos guste, el Señor permite estas autoridades y que las leyes gobiernen una sociedad. Él en algún momento dijo, dad al César lo que es del César, es decir, cada pueblo tiene sus propias leyes y hay que cumplirlas como ciudadanos. A no ser que estas leyes vayan en contra totalmente de las leyes de Dios, ¿no? O sea, si ya va en contra de Dios, definitivamente no hay que cumplirlas. Pero si son leyes dadas a la sociedad, nosotros somos llamados a cumplir con las leyes que hoy en día están legislando en nuestro país, ¿no? Mientras no vayan en contra de Dios. Nosotros somos llamados a respetar a las autoridades que Dios ha puesto hoy en día. Entonces, en ese sentido, cuando Jesús dice en Mateo 5, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Entonces, en lo que está diciendo, esto es cierto, está en Éxodo, lo estamos leyendo, era para que siempre se restituía algo proporcional al daño, ¿correcto? Pero yo os digo, dice, él le agrega algo más, ¿no? Como cuando hablaba, oíste que fue dicho, ¿no? Que no adulterar, no debes cometer adulterio, pero yo les digo, Jesús pone una valla más alta siempre, ¿correcto? Y le da la verdadera interpretación a lo que fue dicho, a lo que fue dicho en el principio, ¿no? Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que se te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, y ve con él dos. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces uno dice, pero pareciera que eso es exagerado, pero lo dijo el Señor Jesús, ¿no? Pero básicamente lo que él está diciendo con este juego de palabras, si queremos llamarlo, lo que él está enseñando es de que nosotros debemos de aprender, ya, uno de que debemos, para ese entonces el judío estaba haciendo mal uso del ojo por ojo. El ojo por ojo estaba usándolo como venganza. Lo que Jesús está diciendo, no busques venganza. No busques, si te hicieron un daño, hacer otro daño. Con esto no está diciendo no vayan a los magistrados. Los magistrados fueron dados para que vayan al magistrado. Pero lo que les está diciendo, no busques una venganza, porque eso es lo que hacía el judío. Hizo tal cosa, apedréenlo, al toque, al acto, ¿no? Entonces lo que Jesús está diciendo, no busquen venganza personal, sino muy por lo contrario, dice él. Más bien yo les digo que aprendan a perdonar, que aprendan a hacer el bien a esas personas. Eso no quita que tenían que ir a los tribunales por algún daño, que vayan a los tribunales en su forma. Si de pronto hubo un daño, un agravio, es igual para nosotros, estamos en nuestro derecho de seguir las leyes que rigen nuestra sociedad, y si de pronto hay un daño, o alguien hurtó tu casa, alguien te robó algo, ve
y apela a las autoridades, pero al mismo tiempo no busques venganza. Porque lo que el judío había distorsionado esta ley es de que el judío usaba esta ley para hacer venganza con sus manos. Y Jesús está diciendo, no busques venganza personal, no te manches las manos, sino por lo contrario, haz lo contrario. Hay algo que tú puedes hacer llevando los casos a los jueces, pero hay algo más que puedes hacer, que es perdonar a esa persona. Pues mira lo que dice más adelante, 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿no? O sea, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien con los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y lo que está diciendo, Jesús está diciendo, ustedes tienen que ir una milla más allá. ¿Y qué es una milla más allá? Busca el bien de esa persona, ora por esa persona, ama a esa persona. Y es complicado, ¿sí o no? O sea, es complicado porque cuando somos agravados o cuando recibimos un daño, es complicado eso. ¿Sabes qué? Debemos llevarlo todo esto a un balance. Cuando de pronto eres agravado, pero de alguna otra manera, hay leyes que gobiernan o legislan nuestra sociedad. Hay magistrados o jueces, no sé si pueden ser corruptos, lo que fuese, pero a los cuales nosotros debemos de apelar, pero jamás debemos de buscar venganza personal y mucho menos cobrar con nuestras propias manos. Eso hacía el judío religioso que había distorsionado esta ley de la proporcionalidad. Más bien como cristianos tenemos ese privilegio de poder amar a aquel que nos ha hecho este agravio, pero amar en el sentido de orar por esa persona, ¿no? Y de que, bueno, ¿no? O sea, no le venga un mal como de pronto él ha causado, pero sí que se rija a las leyes de la sociedad, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese privilegio de seguir las pisadas del maestro. Jesús hizo eso. Jesús, cuando fue injustamente llevado a la cruz, le hemos visto que él cayó, ¿no? Entonces uno puede decir, pero fue Jesús. Cierto, fue Jesús. No. Pero la Biblia dice que él en ningún momento abrogó la ley. Jesús no rompió la ley. Nosotros igual, mis hermanos, ante un agravio, no tomes venganza en tus propias manos. Eso ya no es de cristianos. Aunque lo quisiéramos quizás, aunque pase por tu mente a lo mejor, pero jamás tomes venganza en tus propias manos. Pero sí, ¿sabes qué puedes hacer? Llévalo a los tribunales, pero por otro lado, perdona. Dios te ha dado esa capacidad de perdonar, de orar aún por tu enemigo. Pero aún así, si tú quieres llevar las cosas a los tribunales, hazlo, pero no llegues al punto de vengarte. A nosotros, ustedes saben que hace más o menos 2 meses nos chocaron el carro, ¿no? Nos destrozaron todo el lado lateral del carro. Y la persona que hizo este daño se tiró a la fuga, lo alcancé, pensando que iba a ser lo justo, ¿no? Que iba a reconocer el daño, y él simplemente dijo, no tengo. O sea, esa fue su respuesta, ¿no? No tengo. Y yo escuchaba muchas voces de las personas que estaban ahí, que me decían, rómpele la luna, ¿no? O sea, la típica del peruano, ¿no? Rómpele la luna. Esos son así, sinvergüenzas, ¿no? Para que aprendan. Y ciertamente ahora, después de haber terminado este estudio, me doy cuenta de que, digo, definitivamente no era lo correcto romperle la luna, sino muy por lo contrario, decirle, ¿sabes qué? Sí, ser enérgico, sí, compartirle lo que es justo, compartirle que hay un Dios que es justo, y al mismo tiempo perdonar, ¿no? No guardar ese rencor en mi corazón por esa persona y decirle, ¿cómo no te va mal? O ¿cómo no te chocas? Porque de alguna manera eso no puede salir de los labios de un creyente. Eso no puede salir de los labios de un creyente. O no debe salir de los labios de un creyente. Entonces, recordemos, mis hermanos, cuando de alguna otra manera tengamos que juzgar en algún u otro ámbito, trata de ser proporcional, pero al mismo tiempo trata de seguir las pisadas del maestro. Jamás el hecho que te hayan hecho un daño te puede llevar a odiar o desear la muerte a alguien. Recuerda que para Dios la vida es muy importante. En todo momento Él buscó preservar la vida.
en todo momento, pero también en todo momento buscó la proporcionalidad de que las cosas se hagan de una manera justa. Eso va a traer un equilibrio, creo yo. O sea, de que siempre lo justo es lo justo, pero al mismo tiempo también no, eso justo es lo justo, no lo podemos tomar como herramienta de venganza, sino de que se haga lo justo, lo correcto, pero al mismo tiempo yo puedo liberar mi corazón perdonando y como dijo Jesús, incluso amando a mi enemigo, ¿no? Es difícil definitivamente, pero amarlo no es que de pronto también me voy a volver su amigo y voy a estar choche con él, no, simplemente amarlo a mi enemigo es de que no voy a soltar de mi boca esas palabras de desear el mal, de que se muera o de odiar, porque al final me contamino yo mismo y me malogra la vida yo mismo. Dejar que las leyes que nos gobiernan sigan haciendo su trabajo, pero al mismo tiempo tomar el camino o las pisadas del maestro de orar por esas personas, de liberar nuestro corazón, porque eso es lo que él nos ha enseñado, ¿no? Entonces, qué importante es poder estudiar estas leyes en su contexto, mis hermanos. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te damos gracias, Señor, esta noche, porque tú nos enseñas, Señor, en todo momento que la sociedad, Señor, desde tiempos atrás siempre ha estado en líos, en conflictos, Señor. Eso habla de nuestra imperfección como seres humanos, pero también a través de estas leyes, Señor, tú nos muestras el valor de la vida, la importancia de restituir un daño, Señor, si en algún momento sea por accidente, Señor, nosotros cometemos un daño a alguien, Señor, quizás material, eh, ayúdanos a asumir, Señor, a asumir esos daños, Señor, a no, a no huir, Señor, de nuestra responsabilidad diciendo que fue un accidente, sino a asumir el daño que podamos causar, Señor. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a no cometer daños ni siquiera por accidente, Señor. Danos siempre sabiduría y sobre todo, Señor, temor por la vida, Señor. Valorar la vida del prójimo, Señor, aún de nuestros enemigos, Señor. Que jamás pase por nuestra mente, Señor, el querer tomar la vida, Señor, de otro, sino por lo contrario, el amar la vida del ser humano, Señor, orar por las personas que aún quizás, Señor, no nos caigan, o quizás hablaron mal de nosotros, o quizás nos hicieron un daño, o quizás nos tienen una deuda y de pronto simplemente se portaron de una manera, no sé, inmadura o malcriada, Señor. Aún así, ayúdanos a perdonar. Pero también, Señor, danos sabiduría para en todo momento, Señor, acudir y dejarnos gobernar, Señor, por las leyes que de pronto las autoridades que tú has puesto aquí en la tierra, Señor, ayúdanos a dar testimonio, sujetándonos, Señor, a las leyes de nuestro país, Señor. Bendice este tiempo, Señor, a cada uno de mis hermanos y gracias por tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.